romper las bolas con todo. Pero es una juventud media en el limbo, porque en Capital, por ejemplo, mayor de 35. Como que ni joven ni nada. Ahí media como en el medio. Lo que pasa es que van alargando la juventud y la adolescencia. Cuando yo era, iba a decir cuando era joven, sigo siéndolo, pero aparte de eso. Pero ponele, hace varias décadas, en general, la, la a los 30 años las minas decían, y ya tiene 30 años, che, no tiene pibe, que esto, que el otro. Y esto se fue alargando, la gente hoy no, tiende a irse de la casa de la familia, a formalizar sus vínculos y ese tipo de cosas un poco más grandes, me parece. Yo a los 20 años me fui a la mierda de la casa de mis viejos, no quería vivir más con mis viejos, no podía entenderlo. También me parece que había una circunstancia que era más fácil económicamente para los sectores medios hacerlo que en este momento. O sea, hoy un alquiler es algo inaccesible directamente para un veinteañero. Es inaccesible, ¿no? No podés pagar un alquiler y encima vivir y viajar y hacer esto y estudiar y cosas por el estilo. En otra época era más accesible por condiciones socioeconómicas generales, me parece. O sea, no había los niveles de... la sociedad se tendió a empobrecer, o sea, mejor dicho, los ricos son más ricos y la pobreza es más pobreza en este momento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, hay una centralización de la riqueza en menos manos que en esos momentos y hay una distribución mucho más complicada, me parece. Puede Bueno, ser, profe, que, porque yo esto que viene mencionando usted, obviamente lo analizo permanentemente, que en lugar de haber obreros explotados, como que a partir del 70, 80 ya hay directamente un sector de la sociedad que es directamente marginal. O sea, no es un obrero explotado porque directamente no tiene trabajo. Es más complicado, me parece. Va por ahí en un sentido. Hay un par de películas inglesas muy piolas. No me acuerdo ahora. Pero si me haces acordar, las busco. Están tocando nuestra canción o algo por el estilo. Son películas inglesas sobre los 80 y los 90, donde la gente va siendo excluida del sistema de trabajo tradicional. ¿Qué quiere decir que va siendo excluida? En Inglaterra se da mucho con Thatcher, en los 80 más que en los 70, como decías vos. Y cambia la estructura del movimiento obrero. Es un proceso económico importante, tiene que ver con diferentes cuestiones. O sea, hay una reducción del trabajo, hay una mayor tecnificación, hay mayores especializaciones. Digo, en algunos países es más complicado todavía porque hay más ascenso y descenso social, por un lado, pero por otro lado hay más exclusión. La exclusión es algo mucho más común, y no es solo común en países como el nuestro. O sea, la exclusión es más común en el mundo en general. Inclusive en los Estados Unidos hay épocas muy fuertes de proceso de exclusión. Me parece que es más complicado, pero sí, tiene que ver con eso. Sí, sí. Bueno, chicos, vamos a avanzar, que estamos en los 20. Un comentario para que después no se quejen. Yo pensaba darle las preguntas del parcial hoy, no se las voy a dar, les voy a explicar por qué. Porque tuve que acortar, tengo que sacar cosas, tengo que ver si tomo otras cosas. La propuesta que yo les hago, si ustedes no quieren que mi propuesta ideal sería que les dé las preguntas el lunes, darles el parcial el lunes 12 y darles como plazo para entrega el 19, 20, 21. A mí eso no me chupa, no me jode, o sea, no lo voy a leer el primer día, la verdad. Con lo cual, va a haber algunos que van a tener los primeros días de las vacaciones, no van a tener clase, tienen 2 fines de semana y ese tipo de cosas. O un fin de semana y unos días más sin... si no, yo no tengo problema, se las mando el viernes. Pero es de viernes a viernes. En ese caso me ortigo, porque yo también soy jodido. Entonces, si ustedes me hacen laburar antes, entréguenlo antes, yo no tengo ningún problema. Mi preferencia por el lunes es que yo el lunes ya sé a dónde voy a llegar antes de las vacaciones. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces, probablemente pueda tomar hasta el 30. Entonces digo, bueno, tomo hasta acá,
Pero digo, es por eso que no las traje hoy las preguntas, porque tengo que achicar muchas preguntas y no sé qué hacer, si achicar y sacar, si cambiar por otras preguntas, y la verdad que hoy tuve una mañana de miércoles porque tuve que ir a hacerme un estudio, y tuve que ir al centro, que es un garrón, y además de esos que tenés que tomar agua y después esperar 2 horas y que esto y lo otro, y que me sentía como, viste, cuando uno se siente mal porque tenés que estar aguantándote, que en un momento cuando el tipo me hacía el estudio, me dijo, bueno, vaya al baño y vuelvas, que terminamos el resto después, porque yo le decía, flaco, me hago encima directamente. Hay esos estudios que tenés que tomar mucha agua y después esperar aguantar durante 2 horas, me quería matar. Entonces, la verdad que estoy todo el día así. Pero mi pregunta es, decídanlo, me avisan al final de la hora, o mañana me mandan un mensaje y me dicen, no, entregue las preguntas el viernes, yo el viernes le mando las preguntas. Profe, el problema con el viernes, perdón, no quiero robarle tiempo a su clase, pero el problema con la entrega el viernes 16 es que ese día, calculo que la mayoría, tenemos que entregar el estado de la cuestión que estamos haciendo en investigación histórica. Se superpondrían 2 entregas para el mismo día. Bueno, igual lo charlamos, pero... Por eso nada, el lunes 12 a 20-21. O sea, okay, negocio eso, le doy 2 días más, 3 días más, no me jode, pero me acomodo yo también a como yo pretendo. Digo, no tengo problema. Perfecto. O sea, si querés entregármelo, el que esté apurado me lo quiere entregar el 17, 16, 17, a mí no me importa. Si ustedes lo van a tener que subir al Classroom el examen, a mí no me preocupa el día que lo entreguen. Yo se lo puedo dar el lunes 12 y me lo entregan el martes 13 si quieren. A mí eso no me preocupa. Voy a hacer una aclaración también. Yo pongo una fecha, si la entregan 1 o 2 días después, tampoco en ese contexto de vacaciones a mí me va a preocupar. Lo que les pido es que me avisen. El Classroom lo único que va a decir es entregado fuera de término, tampoco es muy grave. Cuando digo 1 o 2 días después, son 2, 3, o sea, yo qué sé, del 12 puedo esperar hasta el 20, 21, tampoco voy a esperar hasta el mes siguiente, salvo el caso. No, le explico por qué, porque se ríe, ponte. Yo no tengo problema, pero el problema está en que si no se desordenan las entregas, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Yo estoy discutiendo con una alumna de otra institución que me dice, me dijeron que tengo que dar el final con usted. Voy, reviso y le digo, pero usted entregó mi parte. Entonces me dice, ¿está seguro? O sea, una alumna que hace un mes me entregó un trabajo me pregunta si estoy seguro que me lo entregó. Digo, ¿usted no fue la que entregó un trabajo sobre tal tema? Me dice, sí. Entonces, digo, ¿de qué me está hablando? Entonces, ¿viste cuando voy a decir, lo entregó fuera de término, se olvidó, Entonces, para evitar esos tipos de desórdenes, prefiero marcar cierta cuestión. Pero no tengo ningún problema, Maxi. Le mando las preguntas el viernes y hagan lo que quieran. O díganme, a mí me da lo mismo. No, o sea, no. No, el jueves, profe, el lunes, profe, es mejor. Yo creo que sí, en esos términos planteados. Sí, coincido. Sí, el lunes. Al final son más fáciles que la tabla del 8. Bueno, quedamos así. Termino, no voy a tomar muchas preguntas de la crisis del 29-30, explico por qué, porque no creo que lleguemos a explicar demasiado. Entonces probablemente lo deje para algún periodo intermedio, alguna cuestión más intermedia. Bueno, terminando, la semana pasada, la clase anterior yo traté de explicar algunas cuestiones sobre la cultura de masas y los fenómenos de la cultura de masas. Una aclaración, que fue Bonomo que me dijo algo de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht en el límite de los 20 en su producción artística. Maxi fue... ¿O fue otro el que me preguntó? No, yo no, profe. Que creo que hablaban de Brecht con Adorno, la escuela de Frankfurt, en ese contexto sí, de la charla, no. Igual, destinos diferentes. Hoy estaba tratando de mirar eso porque alguien me hizo esa pregunta. Y matrices diferentes. O sea, Brecht es un comunista convencido sin partido y los otros son otra cosa. Son como intelectuales más, si querés, socialdemócratas y ese tipo de cuestiones. Eso, en ese periodo, en Alemania y en Europa, esos eran... como grupos muy diferentes. Cuando digo muy diferentes, digo, no se juntaba la gente así nomás.
eran menos tolerantes en muchos casos. Continuando, me preocupa, a ver, yo lo que quiero que se entienda es son estas dos cuestiones para Estados Unidos. Después vamos a pasar a Europa. Me preocupa que comprendan la cultura de masas, la influencia que tiene esta cultura de masas y las transformaciones que se van a producir a partir de los años de la primer posguerra en las condiciones de vida de la gente. O sea, la gente va a empezar a frecuentar otro tipo de lugares, otro tipo de esparcimientos, otro tipo de vida en comunidad, otro tipo... Y eso implica formas diferentes de hacer política. Implica formas diferentes de absolutamente todo. Implica formas diferentes de comunicación, de sociabilidad y de ese tipo de cosas. Y también va a generar nuevas formas de demanda de la sociedad, o sea, va a haber sociedades que van a empezar a consumir con criterios diferentes. Y hay otro tipo de organizadores sociales. No me acuerdo quién fue el que nombró 2 o 3 veces el otro día la radio, no sé si fue Rodrigo o algún otro. Pero digo, el tema de la radio como organizador familiar y social es muy importante. Y en el surgimiento de estos movimientos políticos como el fascismo y otro tipo de cuestiones, también en otros, pero dice, transforman absolutamente hasta la forma de comunicación política. El cine es un elemento que va a transformar también, digo, me parece que hay un montón de temas que se van a producir en ese momento y que tienen bastante que ver con algunos de los planteos que yo les comenté la vez pasada, o sea, transformaciones político-económicas que transforman determinado tipo de cuestiones socioculturales, si quieren, y se empiezan a producir otro tipo de sociabilidades y de formas de hacer política. El otro elemento que va a impactar muy fuertemente después de la posguerra van a ser dos. Uno, la crisis terrible que va a sufrir el liberalismo. O sea, el liberalismo que durante el siglo XIX largo, si quieren, el largo siglo XIX de Hobsbawm, ¿no? Que sería desde la Revolución hasta la Revolución Rusa, desde la Revolución Francesa a la Revolución Rusa más o menos. Ese largo siglo XIX es el siglo liberal, es el siglo de las transformaciones liberales, de la expansión de la política liberal, del surgimiento de esas formas de gobierno, de representación política vinculadas a la soberanía popular. Eso entra en crisis, sobre todo en Europa. Digo, ¿de qué manera uno verifica que entra en crisis? España y Portugal van a tener regímenes fascistas a partir de los primeros 20. España con Primo de Rivera, con el primer Primo, con José Antonio Primo de Rivera, que es después hay otro que es asesinado en los años 30, que es el que forja en España lo que se llama la Falange. La Falange sería el equivalente casi exacto y perfecto del Faccio romano, o sea, es la misma concepción, la misma idea, todo es igual, ¿no? Y que es previa, si quieren, al franquismo. El franquismo es una derivación así medio extraña de este primer fascismo, aunque no se vinculan temporalmente porque uno muere 10 años antes y cosas por el estilo, que es José Antonio Primo de Rivera. Digo, en Italia surge el fascismo en los años 20, primeros 20, llega al poder en el año 22. Digo, estos tres fenómenos fascistas son bastante similares, tienen características muy, muy particulares, pero son bastante similares y con cosas muy en común. Y el cuarto movimiento con estas características, aunque tiene algunos matices bastante diferentes, es el nazismo. Yo creo que tiene particularidades que las vamos a ver entre la clase de hoy y la clase de la semana que viene, muy puntuales. También tiene un sustrato diferente porque son sociedades diferentes. Una cosa son las sociedades
peninsulares, podríamos decir, ¿no? O sea, que son sociedades, cuando digo peninsulares me refiero a la península ibérica, a la península itálica, son sociedades más atrasadas del sur de Europa, mucho más campesinas, con una revolución industrial que no, digo, en Italia, en el norte, probablemente se había producido algún tipo de industrialización, pero digo, muy atrasadas para el rango noreuropeo de los años 20, o sea, totalmente atrasadas. ¿Qué? Disculpe, había hablado, dijo en tercer lugar el nazismo. Mencionó el franquismo, el fascismo y el tercero fue seguido. Los grupos, ¿cómo se llama? Los grupos portugueses, que son una forma de fascismo bastante sui generis, pero que es igual ideológicamente, Okay. con Salazar y todo eso. No le damos bola porque al final no se estudia historia portuguesa, pero digo, en Portugal asumen en los 20 y continúan hasta los 70, hasta el 74 por lo menos. O sea, el fascismo portugués es el más estable, es el menos estudiado, el menos conocido, pero es el más estable. Gobierna desde la década del 20 hasta 1974, por lo menos. Si quieren es un poco menos violento y cosas por el estilo, pero digo, es el mismo sistema que el franquismo y ese tipo de cosas. No aplica algunas cuestiones, o sea, se adapta más en algunas formas a cierto aspecto, pero digo, no tiene, es ideológicamente de la misma manera. ¿Cuáles son las críticas que hacen estos grupos fascistas? Inclusive después, si quieren, el nazismo, tienen particularidades, o sea, critican muy fuertemente todo lo que sean las ideas liberales, critican muy fuertemente el parlamentarismo, tienen todos un discurso, entre comillas, si quieren, anticapitalismo tradicional, o sea, tienen una crítica así de soslayo al criterio de la renta y cosas por el estilo, tienen como una cuestión moralista, no por eso, no plantean la socialización de los medios de producción, sino que plantean otra cosa, plantean una forma de orden más conservador y más tradicional. Y tienen, en general, sobre todo el fascismo, sobre todo el nazismo y también el franquismo, o la falange española, una tendencia a pensar en un pasado glorioso que tiene que ser reinventado, reconstruido, ¿no? En el caso alemán, hasta la formulación del Tercer Reich, ¿no? Ellos hablan del Reich original, que sería el Reich de los años 800, 900, 1000, una construcción, un invento totalmente delirante, el Reich de Guillermo en el siglo XIX y el Tercer Reich. En el caso de Mussolini, hay toda una apelación a la vieja Roma, o sea, somos la nueva Roma. No me acuerdo, ahora no me voy a acordar, pero en algún momento se los muestro. Él tiene toda una parte en Roma de construcción, ahora no me acuerdo cómo se llama, es un barrio donde hay un coliseo cuadrado, o sea, hay toda una cuestión de construir, en ese momento eran en las afueras de Roma, y ahora es parte de la ciudad, muy delirante, donde hay como reconstrucción, un coliseo cuadrado. A ver, para que les quede claro, saben ustedes que el coliseo tiene una estructura circular, tipo una cancha de fútbol. Bueno, construye un coliseo cuadrado, una cosa totalmente delirante, grandes obras, grandes avenidas, o sea, y lo hace muy próximo a Roma, como si fuese la nueva Roma, una cosa muy, muy, muy así. Y el nazismo tiene también ese tipo de cuestiones así de grandes obras, como de reconstrucción de esas tradiciones. Bueno, en ese tipo de cuestiones son asimilables. La otra gran crítica y fuerte
elemento en común es la total y absoluta desconfianza en lo que se llama la democracia liberal. Esos sostienen que el tema de un hombre o un voto es una calamidad, que la sociedad no puede ser manejada, que no todo el mundo está capacitado para la toma de decisiones, que la toma de decisiones no puede ser resuelta por el parlamentarismo. Critican fuertemente el parlamentarismo, o sea, si ustedes miran van a ver el hecho fundacional del nazismo en el poder. Me estoy yendo un poco más adelante porque el nazismo es posterior a todos estos movimientos, es la quema del Reichstag, ¿no? O sea, cuando digo la quema del Reichstag es literal, o sea, queman el parlamento, lo queman con una cuestión que es una maniobra que se quema y le echan la culpa a los comunistas, pero obviamente lo quemaron ellos mismos y lo aprovecharon ellos de esa manera. En el caso italiano, lo vamos a ver más en detalle. Les trato de mostrar las cuestiones en común para que se vea que es un proceso mucho más global. En el caso italiano tiene que ver con hay un crimen a un diputado que se llama Matteotti, que es un diputado socialista, pero, o sea, lo matan directamente, o sea, lo llevan, lo van a buscar, creo que después de una actividad política, y lo asesinan literalmente. Después se arma un quilombo, hay toda una demanda, porque cómo mataron a un diputado que había criticado en un discurso al fascismo y a Mussolini, lo asesinan, y eso termina derivando en el cierre del Parlamento, cuando Mussolini tenía una mayoría parlamentaria importante, pero seguían existiendo en el seno de Italia partidos opositores como el Partido Socialista. Todavía no estaba detenido Gramsci y ese tipo de figuras y cosas por el estilo. Pero en el caso español algo parecido, o sea, es muy fuerte la crítica que tienen estos sectores al tema de la democracia liberal. O sea, la crítica es fuerte hacia eso. Ellos hablan de un anticapitalismo, empiezan a plantear una nueva vía. Después tienen una característica que los asemeja muy fuertemente a los tres. Digo, cuando me refiero a los tres, porque no distingo entre España y Portugal, digo, para que después no me digan cuál sería el otro. Digo, otra cuestión fundamental es su profundo anticomunismo. Yo siempre digo lo mismo, entre las tantas películas que ustedes tendrán que ver y que les haré la lista para las vacaciones de invierno, cosa de que Alexis se levanta a las 7, 8 de la mañana, pero puede haber películas desde temprano, para que no me extrañe. Hay dos que a mí siempre me gustan, o sea, hay muchas que me gustaron, pero que son dos muy diferentes. Uno se llama El huevo de la serpiente, el que creo es de Bergman, y la otra se llama Cabaret, que es de Bob Fosse, que es hace poco hay una serie, que es un director, bailarín, actor y cosas por el estilo. Creo que el director es otro, pero la figura principal es Bob Fosse. Hay una serie, creo que en HBO o algo, que se llama Fosse y otra, o sea, como la historia de su pareja, la historia de la vida real del actor. ¿Por qué digo que las dos son dos películas que no tienen absolutamente nada que ver, pero que a mí me gustan mucho para explicar el origen del nazismo? Pues las dos muestran esta cuestión de cómo se acceden al poder. No sé si alguno de ustedes vio Cabaret alguna vez, la película o la obra de teatro. ¿Sí o no? ¿Ninguno? Me voy a suicidar, lo voy a decir. Alexis se quiere suicidar por su falta de adaptación al ocio y a la holganza. Yo me voy a suicidar por mis alumnos. No puede ser, ¿no vieron nunca Cabaret? Yo que estoy tan viejo. Conozco la película, pero no la vi. Bueno. Me la contó mi papá, yo era muy chico. Qué hijo de... Con todo respeto, pobre su padre, no tiene la culpa. Y su madre menos, seguro, pero digo, para que les quede claro, digo, después me bardean a mí. La hizo Suárez hace un par de años en el teatro acá. Cuando digo un par de años me refiero a 10, 15, 20 años.
es una obra que se ha hecho acá en la Argentina muchas veces, una obra musical muy famosa, y después ha habido otras, no sé si remakes o algo parecido de la de, ¿cómo se llama? Liza Minnelli y Bob Fosse, pero después hay otro tipo de versiones y cosas por el estilo. ¿Por qué digo esto? Si usted sabe más o menos de qué se trata, es una historia de un cabaret en Alemania, que esto, que lo otro, donde hay un transformista. Una cosa muy interesante es el auge en varios de estos lugares, pero sobre todo en Alemania, del cabaret como un fenómeno cultural muy importante, diferente a lo que era el cabaret acá en la Argentina. Acá el cabaret en la Argentina era un lugar de tango, un lugar de espectáculo, y un lugar de puterío, digamos. O sea, no quiero ser grosero ni tener una postura con respecto al sexo por dinero, pero digo, era un lugar más de trampa, podríamos decir, en la Argentina. En la Argentina hubo muchos de estos espacios en el centro porteño. Estoy hablando antes de que yo naciera, aunque Alexis cree que yo nací antes que Irigoyen y ese tipo de cosas. Pero digo, había varios cabarets muy importantes en Buenos Aires, pero insisto, eran espacios más de tango, más de música tradicional, donde había orquestas típicas y ese tipo de cosas. En Alemania era un espacio más parecido al circo, al lugar del transformismo, con mucho de este tipo de cuestiones. ¿Una especie de varieté, profe? Sí, digo, es el tradicional cabaret más parecido al francés, pero el alemán era, si querés, más cultural. Y con una cuestión muy importante de una fuerte impronta de una sexualidad fronteriza, ¿no? O sea, los transformistas eran una cuestión muy habitual en general. Bueno, en este cabaret, en el tema del cabaret en la película, lo que a mí siempre me maravilló de la película es que hay una escena donde el protagonista pregunta, o sea, una vez que estos tipos producen un hecho bastante violento y un ataque brutal contra el boliche y ese tipo de cuestiones, uno de los protagonistas le pregunta a un asiduo concurrente muy vinculado a la élite y a los grupos de poder, ¿por qué ustedes permiten esto? O sea, porque el tipo como diciéndole, a vos te gusta este fenómeno y ellos vienen y lo destruyen, ¿y por qué vos permitís y apoyan el nazismo? Pero no se lo pregunta personalmente, sino se lo pregunta como clase, como sector social. Y él le dice, los necesitamos para que acaben con los comunistas y después los vamos a manejar. Y creo yo que es que en un sentido es una de las cosas que explican el surgimiento del nazismo. En Alemania las clases altas pensaron eso, abierta, explícitamente. O sea, bueno, o sea, lo querían usar como fuerza de choque contra el comunismo, que para ellos era el enemigo principal y el mayor temor, y después lo vamos a manejar, cosa que no lograron. En el huevo de la serpiente se ve bastante más claro. O sea, ¿saben por qué se llama el huevo? ¿Saben lo que es un huevo de serpiente o no? Me imagino que de donde sale un basilisco. Sí, pero ¿por qué? La película, a ver, el huevo de la serpiente es un huevo, ¿cómo se dice? Traslúcido. Con lo cual uno puede ver lo que va a salir antes de que salga. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces la metáfora es, o sea, que ya se veía lo que iba a pasar medianamente. Sería esto de explicar metáforas es más ridículo que explicar chistes malos. Pero bueno, viene por ahí la cuestión. En este sentido yo lo estaba planteando. Repito, los dos son profundamente anticomunistas, los dos persiguen esta misma cuestión, los dos o los tres, digo, en las manifestaciones, y probablemente la diferencia más importante, aunque los tres hacen una fuerte apelación a la raza, en
en España hay una película muy clásica de lo que se llama el fascismo español, de los años 30, que se llama Raza también. Y ellos tienen una apelación a la raza, el Día de la Raza, que nosotros lo conocemos y lo vivimos hasta hace pocos años en la Argentina. Saben ustedes que el 12 de octubre se llamaba el Día de la Raza. Pero digo, aunque todos tienen esa apelación a un origen étnico-racial común, en el caso de Alemania es probablemente donde el nazismo haga un eje mucho más brutal en la profundización de este tipo de problemáticas. O sea, le quitan derechos ciudadanos, limitan la posibilidad de la propiedad para los que no son arios y todo ese tipo de cuestiones. Estas serían básicamente las cuestiones ideológicas más comunes. Hay un hecho que no es ideológico para mí, que es político, uno podría decir también que es ideológico, que todos estos movimientos creen en la utilización de la violencia para resolver el conflicto social. ¿Qué quiero decir yo cuando digo creen en la aplicación de la violencia? En general, la política y la política liberal, la tradición política liberal se esconde en una cuestión de decir vamos a resolver los problemas políticos pacíficamente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, se vota y el que gana gobierna y los demás se tienen que hacer cargo y apoyar y disputar política. Pero básicamente el eje de nuestro sistema, entre comillas, democrático, es la gran ficción de resolver los problemas mediante el diálogo, mediante el voto y mediante ese tipo de soluciones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? O sea, nuestra lógica democrática apunta hacia eso. Disculpe, profesor, a la vez se me ocurre que de algún modo estaban en contra de las instituciones. Cuando yo era chico leí, ni sé por qué diablos, Mi Lucha en algún momento. Y no me acuerdo un pepino, pero sí recuerdo una frase en la cual el tipo reivindicaba el pugilismo entre los jóvenes porque decía que le parecía mucho más, no recuerdo si la palabra era mucho más hombre, mucho más digno. Viril. Viril, el joven que se defendía a puñetazo que corría a esconderse detrás de la falda del policía. Me quedó esa frase grabada. O sea, bueno, si vos buscas características del fascismo y del nazismo, te van a plantear, tienen algunos rasgos. Uno de esos rasgos es la virilidad, la reivindicación de la virilidad, del macho. Lo digo, no me hagan una denuncia de la ESI, género y esas cosas. Digo, ellos creen profundamente en ese tipo de cuestión del hombre. Si vos lo mirás, en el caso de Hitler se nota bastante poco, pero sí en el nazismo, ese culto al cuerpo, a la actividad física, al cuerpo masculino perfecto. En el caso de Mussolini, yo no sé si usted ha visto alguna documentales o videos, el chabón llegaba corriendo a todos lados. O sea, es poco apego a esa cuestión del amante y ese tipo de cosas, famoso por sus mujeres y todo ese tipo de muy fuertes. O sea, sí tenían una cuestión, sobre todo el nazismo y el fascismo, que tienen muy tensas con la Iglesia Católica y con las iglesias en general, pero básicamente con la Iglesia Católica en un momento. Después se acomodan y se arreglan, pero en un primer momento tienen como una fuerte tensión con este tipo de cuestiones. No así el franquismo, que si querés tiene una cuestión más tradicional, más vinculada al tema de la iglesia. El problema es que el franquismo tiene otras características, me parece. Lo vamos a ver cuando veamos, porque el franquismo es posterior, el franquismo de los años 30, y lo vamos a ver después de las vacaciones. Pero el franquismo tiene un fenómeno que es profundamente contrarrevolucionario. Digo, mi hipótesis, estoy hablando de una hipótesis personal que no la inventé yo. Hay varios autores que creen eso, uno de ellos es Bruet, es que el franquismo es consecuencia de un proceso contrarrevolucionario. Lo que dice Pierre Bruet
es que en España se produce en la década del 30 una revolución. Él dice que se produce la revolución y que el franquismo surge en la guerra civil como contrarrevolución. Entonces esto genera determinado tipo de cuestiones muy particulares. O sea, en general, cuando uno habla de los 30 en España, habla de la guerra civil, ¿no? Y lo que plantean estas posturas, en las cuales yo me alineo, si quiere, no que yo me alinee no le importa a nadie, pero digo, esta es mi posición personal, es que el tema no es la guerra civil, que el tema es la contrarrevolución. La guerra civil es la herramienta para producir esa contrarrevolución. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Pero que lo que ellos persiguen es otra cosa y que por eso tienen características diferentes. O sea, una asociación muy fuerte con la Iglesia Católica, porque una de las cuestiones más fuertes, en eso es muy parecido a la Revolución Libertadora en la Argentina, o sea, que no hubiese existido sin Iglesia Católica, dicen varios, y yo estoy de acuerdo también con eso. O sea, donde la Iglesia Católica adquiere un rol protagónico en el ámbito político, y en la Guerra Civil Española o en la Contrarrevolución Española fue así, directamente, porque la Iglesia es muy... O sea, era un elemento de poder muy fuerte que había sido desplazado básicamente por la República en sus primeros años. Volviendo. Profe, perdón, ya que se aprovecho la interrupción. No existió, yo dije, perdón, me interrumpió usted, pero siga, pregunte tranquilamente, ¿no? Lo que le pido es que no me mienta y no le mienta a sus compañeros. Aprovecho la interrupción y estaba hablando alegremente. Ni para Dios parado para tener más. Es para ser un tanto educado, si se quiere. No falsamente. Dale, rápido. Dale, no, es en el espíritu de destacar estas cuestiones que vinculan a estas políticas de derecha, digamos, estas diferentes expresiones de la derecha. ¿Cómo hay algún punto en común en el manejo económico? Digo, en lo estrictamente económico, ¿hay una postura...? Fuerte intervencionismo del Estado, un supuesto agrarismo. Cuando yo digo, esos niegan la democracia liberal y la cuestión de un hombre, un voto, pero ellos creen fuertemente en las corporaciones económicas, en las corporaciones eclesiásticas, en las corporaciones, pero básicamente las corporaciones económicas. Ellos construyen grandes conglomerados. Ellos creen en un capitalismo con una fuerte postura estatalista. En eso también son antiliberales. Me parece que es importante remarcar ese tipo de cuestiones. En Alemania es mucho más complejo, pero también es mucho más llamativo el rol que adquieren. Igual, insisto, en Alemania es otro tema. Bueno, más o menos se entienden estas características. Creo yo que de las cuestiones fundamentales, Alexis, que lo leyó cuando era niño e ingenuo, pero digo, el tema fundamental es que Hitler le dedica mucha cuestión al tema de la raza y a la xenofobia con respecto a los diferentes y a los otros. O sea, me parece que esto es mucho más fuerte en Alemania que en otro tipo de lugares. En España no tenían problema con los judíos porque tampoco había judíos, así que no podía haber mucho problema con los judíos. Digo en España y en Portugal porque habían sido expulsados en 1492 y hasta la segunda posguerra es muy raro. Casi es inexistente la comunidad judía española. Se ha llenado en los últimos 20, 30 años por los exiliados latinoamericanos y ese tipo de cuestiones, pero digo, no tenían esa posibilidad de perseguir. Persiguen a otro tipo de comunidades, pero no es de ese nivel de xenofobia, me parece. Y en el caso italiano tampoco, digo, es muy raro. Ellos hablan del romano y cosas por el estilo, pero digo, no tienen esa postura xenófoba. Si quiere, la tienen después ya influenciados por el poder nazi, ese tipo de cosas, ya en los 40. Pero hasta casi los 40 no tienen ese perfil, básicamente. Pero repito, con lo que usted me dice, la cuestión, los rasgos económicos, sí, un profundo agrarismo, esa cuestión porque en general tienen un fuerte apoyo de
de las oligarquías y de los grandes terratenientes y ese tipo de cuestiones. Ese agrarismo está vinculado a un campo antiguo, digo, no, al contrario, no a la reforma agraria, ni mucho menos a ese tipo de discusiones, sino al tema de que lo natural y que la tierra y todo ese tipo de cuestiones. En Italia esto es muy fuerte porque ellos alcanzan un importante abastecimiento propio de productos agropecuarios que no existían hasta ese momento y que resuelven en gran parte su crisis, y a las grandes industrias y corporaciones apoyadas en el Estado, instituciones paraestatales, alrededor de la industria pesada y ese tipo de cosas, sobre todo Italia y Alemania. España y Portugal no tienen un desarrollo industrial importante en ese momento, en España es mucho más tardío. Pero digo, piense usted que gran parte del desarrollo industrial alemán de los años 30 tiene que ver con un rol fundamental del Estado en determinado tipo de rubros de la producción, apoyado en una industria que era la segunda industria del planeta. Entonces, la recuperación, pero tiene mucho que ver con el rol del Estado en la actividad y en la recuperación económica. Fuertísimo rol, digo. La construcción en Alemania hay un modelo muy clásico que es el Volkswagen. O sea, el invento de Volkswagen es un auto que los tipos deciden utilizar para determinado tipo de cuestiones. Y con una idea que surge de la cabeza del Estado, ese auto popular, un auto que no te deje nunca parado, que vaya con cualquier temperatura, que ¿se entiende lo que estoy diciendo? O sea, de una austeridad y sencillez muy particular, pero eso es una cuestión claramente entendible desde el régimen nazi. ¿Se entiende lo que quiero decir? No estoy diciendo que el Volkswagen por eso sea nazi, no tiene nada que ver eso. Esto se replica también en Italia con el tema de Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, ¿o no? Beretta, todas esas grandes empresas. No, porque además ni siquiera son, la única gran empresa es la Fiat, que sí podés vincularla. Pero las otras no son. Beretta, ¿no? ¿Qué? Beretta, la de armas. No sé exactamente, pero digo, en el caso de las que vos nombraste, que son grandes empresas lo que sí tienen en Italia es una estructura de la cual forman parte los Macri y los Roca. No quiero entrar en esto porque nos vamos al carajo con temas. Pero de industria, sobre todo los Roca, el que viene a la Argentina viene con una idea del tema del alto horno, del tema de la industria pesada, subsidiada por el Estado, porque estos tipos son bastante cómicos, ¿no? Roca ahora tiene su sede en Luxemburgo, pero la guita la hizo con empresas subsidiadas, o sea, la fortuna de los Roca tiene que ver con empresas subsidiadas que trabajan con el Estado como principal cliente y con políticas de subsidio de hace 75 años, digo, como diría Macri, que el problema de la Argentina empieza hace 70, 80 años, más o menos cuando llegan los Roca y los Macri a la Argentina. Pero digo, en ese sentido sí tiene que ver con algunos rasgos industriales, pero básicamente en el tema de la industria del acero y ese tipo de cosas. Vuelvo a los 20. ¿Qué pasa en Alemania en los años 20? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto, pero muy brevemente lo quiero hacer como síntesis para que entiendan el tema? Vayamos primero a Italia, porque Italia es más corto, más breve, más sencillo, y después Alemania nos permite seguir el lunes y el miércoles próximo con el tema de los años 30, si quieren. En Italia lo que va a pasar es que Italia, luego de la guerra, se produce una profundísima crisis interna. Italia juega en la guerra para un lado, después se da vuelta, juega para el otro, después pretende quedarse con territorio. ¿Se acuerdan que Italia tiene una demanda muy importante sobre lo que serían los Balcanes, las islas de esa zona, y una aspiración a tener cierto rol así imperial? Estamos hablando
y no lo logran. Entonces Italia tiene después, al final de la guerra, una estructura y una situación de fuerte crisis y de difícil resolución. Ahí aparece un partido, que es el Partido Popular. El Partido Popular es un partido muy vinculado al Vaticano, apoyado directamente por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene un rol fundamental en la política italiana siempre. Ahora probablemente mucho menos en los últimos 20, 30 años, pero digo, piensen ustedes que gran parte de la política italiana está atravesada por este tipo de partidos. El Partido Popular en la primer posguerra, y después la democracia cristiana o sea, de la segunda posguerra sale la democracia cristiana, que va a gobernar hasta los 90 por lo menos. Y después la crisis de la democracia cristiana, pero básicamente es el partido hegemónico. Y de la guerra salen con un partido, que es el Partido Popular. Víctor Manuel es el rey, Víctor Manuel III en este caso. Y una fuerte conflictividad social. Algo que yo empecé a decir y que no lo desarrollé fuertemente, pero lo voy a tratar de desarrollar ahora, es de la posguerra quedan montones de gente armada, sobre todo en algunos países, que cuando empiezan a estallar estos conflictos empiezan a intervenir a los palazos y con grupos. En Alemania se llamaban Freikorps, cuerpos libres sería. Cuerpos libres me refiero a cuerpos militares y cosas por el estilo, organizaciones o asociaciones. Y tienen un importante rol en Alemania en el año 19, cuando surge la revolución espartaquista, la revolución de noviembre del 19 y todo ese tipo de cosas. Son grupos de ex soldados que tienen una postura, si quieren, más conservadora, que salen a pelearse con los piquetes de trabajadores y del Partido Socialista y del Partido Comunista, pero a pelearse a los palos, a los balazos y ese tipo de cuestiones. ¿En Italia no es el escuadrismo, profe? También, por eso estaba con... Sí. En Italia surgen grupos muy parecidos, el escuadrismo y otro tipo de agrupaciones, que después van a devenir y derivar en lo que sería el Faccio. El Faccio es una de estas estructuras o de estas formas. Mussolini es un maestro, tipo que tiene un periódico que se llama Il Popolo, y desde ese lugar el tipo empieza a ver esta confrontación, este conflicto, esta conflictividad entre lo que sería el Partido Popular y los partidos vinculados a la Iglesia, o conservadores, o más del statu quo, y una fuerte radicalización de parte de los socialistas, que hacia el año 20, 21, se rompen a partir de la división que produce el Comintern. Saben ustedes, creo que lo dijimos cuando hablamos de Rusia, en el año 21, cuando ya se convierte, se estabiliza el Estado soviético. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que surge en la NEP y todo ese tipo de cosas? Se producen una serie de definiciones, se instituye la Unión Soviética, se instituye esta cuestión del partido como el eje del Estado y que todo lo otro, y esto deviene en los partidos amigos, afines, no quiero usar el término satélites, porque no lo es, o sea, en los partidos asociados a la experiencia soviética, este tipo de ideas, y aparecen los partidos comunistas, van surgiendo en algunos lugares en el 19-20, en otros en el 21, se rompe el Partido Socialista Italiano y aparece el Partido Comunista con una figura, si quieren, determinante, que es Antonio Gramsci. Profe. Sí. Pero para este entonces, el fascismo entonces todavía no estaba, aparece con Mussolini después. Estaba incipiente, empieza a surgir, pero no como un partido importante y fuerte. Están las escuadras, hay un montón de agrupaciones de derecha. Lo que hay que entender es que estos grupos no surgen de la nada, o sea, tienen pero digo, existen muchas agrupaciones de derecha
que empiezan a plantear esta crisis del sistema, que no encuentran su alternativa en los partidos políticos tradicionales, que son ex soldados, tipo que en los pueblos están armados y que cuando aparecen reclamos de parte de la izquierda salen a pelearse con este tipo de grupos. Se empieza a constituir ya hay ya alrededor de Mussolini empieza a surgir un grupo, ese grupo va a crecer muy fuertemente y en el año 22 Mussolini, ante un paro general muy fuerte, resuelve enfrentarlo y organiza una larga marcha que se llama la Marcha sobre Roma. En este contexto hacen la Marcha sobre Roma, llegan en octubre creo que del año 22 y ya aparecen como un grupo ya, si quieren, paramilitar, con una estructura de uniformes, se visten a sí mismos con algunos rasgos hasta de uniforme, y van a reclamar claramente en contra de estos grupos que reclaman por la izquierda y que se habían constituido sobre todo en Turín y en el norte, que eran los grandes cordones industriales y donde el Partido Comunista tiene un peso muy fuerte. En Italia hay ciudades que tienen, doy un ejemplo para que lo entiendan, chiques. Murió Rafaela Carrà el otro día, no sé si la escucharon, en todos lados salió que murió Rafaela Carrà. Uno de los comentarios que más ternura me provocaron es que decían en todos lados que Rafaela Carrà fue siempre comunista. O sea, votaba comunista Rafaela Carrà. Digo, para que no sé si saben quién era Rafaela Carrà, porque algunos de acá son muy jóvenes. La Gorda Jiménez es una copia burda de Rafaela Carrà. O sea, hasta el programa Hola Susana era una copia de un programa que Rafaela Carrà tenía en Italia, se llama Aló Rafaela. Solo que Rafaela era una mina, una gran bailarina, una mina con un cuerpo y una sensualidad bailando y actuando mucho más destacada. Pero el comentario que no tenía mucho que ver, pero que lo hago porque me parece interesante, es cuando se habla de ella se la recuerda como una militante comunista, sin ser militante del partido, una votante histórica del comunismo. La izquierda en Italia tiene un fuerte arraigo. Hay ciudades que son históricamente de izquierda, hasta cuando entró en crisis el Partido Comunista y la izquierda en Italia. O sea que Bolonia siempre se habla de que es una ciudad roja, porque hay una fuerte tradición en Italia. Digo, en este contexto, sobre todo en general ciudades del norte, me refiero yo, ¿no? Aunque hay en todo el país. Digo, en este contexto existe estos grupos que empiezan a surgir y que extrañamente existen en diversos lugares. En Alemania se llaman Freikorps y participan en contra en contra de la Revolución de noviembre del 19, de noviembre del 18, en contra del espartaquismo en enero del 19, y no es el caso de Hitler. Hitler es parte de uno de los decenas de grupetes que había que eran muy parecidos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? No era un solo grupo. En Italia pasa exactamente lo mismo. Inclusive hay algunos que pretenden tomar lo que está al oriente del Véneto en algún momento y organizan como una campaña militar sobre los Balcanes en el año 20. Todo. O sea, hay algo que quedó mal de la Primera Guerra Mundial. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Estamos discutiendo en un contexto donde la guerra tuvo una mala resolución y que hay grupos en diversos países europeos que se quedan con este tipo de ideas. En Italia este grupo tiene diversas expresiones y la que va a convertirse luego en hegemónica va a ser el fascismo. ¿Cuáles son las ideas fundamentales del fascismo? Las que dijimos hace un rato, o sea, un fuerte corporativismo, una crítica muy fuerte a la democracia liberal, la idea clara y sin tapujos de decir que los problemas que las huelgas y la conflictividad social se resuelven a los palazos, sin ningún tipo de problemas.
O sea, no no los avergüenza eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, hacen un culto a esa fuerza. Ahí estaría, no me acuerdo quién fue el que habló antes de virilidad, o creo que era usted, Alexis, que dijo el tema, esta cuestión de lo resolvemos los palos. O sea, vuelvo con los comentarios sobre las películas. Miren a Marcor, que además es probablemente de las 3, 4 películas más bellas de la historia del cine. Una película de Mussolini donde Mussolini tiene un problema, cuenta siempre su vida, sus historias, y cuenta cómo era la vida de una familia en el seno del fascismo, y él como un niño. Entonces es muy interesante ver este tipo de cuestiones, cómo se visten los tipos y cómo esos tipos van llegando al poder, ¿no? Fellini, dije. ¿Qué dije? Perdón. ¿Qué dije? Le entendí Mussolini, ¿qué dijo? ¿La película? Sí, dijo Mussolini, pero es Fellini. La Fellini, película de Mussolini, dije, hablaba de Mussolini, pero no importa, está bien. La película es de Federico Fellini. Pero digo, siempre termina contando ese tipo de cuestiones Fellini, ¿no? Pero digo, volviendo, es muy interesante ver ese tipo de cuestiones y tienen que ver con este tipo de cosas. El fascismo se ve, si quieren ver otra película que va a explicar, obviamente les va a ser más útil porque es más ordenadita, pero no sé si es tan bella, es Novecento. Novecento es una película que el problema con Novecento es que dura 5 horas, así que agárrense. Bueno, ahí tienen... Profe, perdón, pero entonces, ¿en qué año estamos? En el 22, más o menos. Sí. ¿Y Alemania, la presencia del fascismo va a venir después? No, en Alemania surge, en el 23 en Alemania es el putsch de Múnich, pero no llega al poder. El problema está en que Mussolini en el año 22 produce la marcha sobre Roma en octubre del 22 y en las siguientes elecciones Mussolini ya va a tener un peso muy importante, va a llegar al gabinete y rápidamente se va a quedar con no tienen mayoría en los votos, pero sus alianzas lo convierten en mayoritario. Pero Mussolini en el 23 ya está en el poder político de Italia. ¿Está claro o no? Primo de Rivera, en esa época, España, al punto tal que Mussolini va después y negocia directamente con el rey Víctor Manuel, directamente. O sea, Mussolini va, le dice en la marcha sobre Roma, él ya discute con el rey, le impone determinado tipo de condiciones, le dice, mirá, la solución para que estos comunistas no te echen, ¿no? Y ya se convierte en hegemónico. En España pasa algo parecido con Primo de Rivera, que es el primer ministro de la monarquía de Alfonso, creo que es Alfonso, no me acuerdo, 12, 13, uno de esos Alfonso. En Portugal ni siquiera es monarca, directamente es una república donde rápidamente lo ocupan Salazar y no me acuerdo cómo se llamaba el otro, que son dos tipos que van a gobernar 150 años. Y digo, en cambio, en Alemania, no me acuerdo quién fue, si fue Valeria o quién que hizo la pregunta, en Alemania este proceso va a tardar mucho más tiempo en llegar al poder. Inclusive podría no haber llegado al poder y llega después del 31, 32 al poder. ¿Está claro, Valeria, lo que estoy diciendo? ¿Valeria? Sí, sí. Con la crisis, digamos, del 30. Sí, ahora lo vamos a entrar en el detalle. Esperen que siguen apareciendo nuevos... Bueno, esperen que tomo lista. Primero, esperen, voy a tener un quilombo. Si no. Aguántenme un segundito, porque después voy a guardar esto. Aguántenme un segundo porque no estoy guardando las listas. Y me voy a empezar a guardar la lista porque me van a empezar a pedir quienes están aprobados.
¿Me aguantan un segundito? Muy bien, Jakubowicz. Espérenme un segundito que vuelvo. Ustedes seguían viendo, pero yo no los veía a ustedes. No, tengo un problema. Dentro de unas semanas me van a empezar a romper la paciencia que ponga quiénes están cursando, quiénes están presentes y cosas por el estilo. Entonces yo tengo una lista mucho más amplia que esta. Yo voy a juntar 3, 4 listas y voy a ponerle los aprobados, porque hay que poner la aprobación para poner eso. Y para que, digo, yo tengo un promedio de 28, 32 alumnos todas las semanas y después voy a tener 143 sociales que corregir. Entonces voy a agarrar y voy a decir, escúcheme, joven, no se me haga el pillo, el pícaro, porque digo, hay algunos que desaparecieron ya de la faz de la tierra hace mucho. No quiero decir quiénes son, pero tengo varios que los tengo registrados. Bueno, continúo. Entonces en Italia esto va a suceder de esta manera. En octubre del 22 se produce la marcha sobre Roma, se producen después elecciones. Esas elecciones ya el fascismo con Mussolini en la cabeza va a tener un peso bastante importante. A partir del 23 le dan la magistratura. Es que cuando digo la magistratura le dan el gobierno directamente a Mussolini. Mussolini va un par de años va a seguir. ¿Fue la ley de acervo, profe? ¿Qué? 23, la ley de acervo. Sí. Claro. Sí. Y a partir de esta situación va a haber un caso que va a ser determinante, que es lo que yo les contaba antes, que es el caso Matteotti, que es un diputado socialista que se asesinó en el año 24, y ya a partir del 24 empiezan el fascismo a convertirse en partido, proscribiendo el resto de los partidos políticos. Primero, y después liquidan hasta la ficción parlamentaria y la libertad de prensa y otro tipo de cuestiones, y ya Mussolini empieza a construir un Estado con rasgos fascistas. Esto que a nosotros nos parece extrañísimo y cosas por el estilo, no, paren un poco, que fue en muchos lugares del mundo, esto fue mirado con cariño e intentaron replicarlo, digo, para que les quede claro. En la Argentina hubo un grupo que llegó a la presidencia con Uriburu que tuvo el proyecto de cambiar la Constitución, y eran ministros, no eran intelectuales ni escribas del diario La Nación. Muchos de ellos eran ministros, después les salió mal, por suerte, pero esta idea de imposición de gobiernos autoritarios, violentos, con grupos de choque, cosas por el estilo, se extendió en diversos lugares. ¿Qué va a pasar en Alemania? En Alemania la situación tiene otro tipo de complejidades y voy a tratar de explicar por qué. Repito, termina la guerra, aparecen estos grupos paramilitares, parapoliciales, que van a pulular y a deambular por como una mano de obra desocupada, dirían los radicales en la Argentina, a posteriori de la guerra. Trabajan para diferentes soluciones, reprimiendo las revoluciones y los movimientos y los levantamientos de los trabajadores y ese tipo de cuestiones. Se sostiene fuertemente la política mucho más estable que en Alemania, que en Italia y en Alemania. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Se vota una constitución y se constituye lo que se va a llamar la República de Weimar. La República de Weimar es una república con algunas características muy, si quieren, diferentes. Hay un presidente, pero el peso de los... es una república federal con una gran influencia de una democracia parlamentaria. Entonces, esa democracia parlamentaria va a estar apoyada en partidos
en un primer momento en el Partido Socialdemócrata. El primer presidente electo va a ser Ebert, que es un socialdemócrata, pero su parlamento va a durar poco, como con mayoría socialdemócrata, van a cambiar y van a surgir otro tipo de alianzas y grupos. El problema fundamental que va a haber en Alemania entre el 19-20 y el 23 va a ser la profundísima crisis económica. Cuando empieza la guerra, en el 14, Alemania abandona lo que se llama la convertibilidad. ¿Saben lo que es la convertibilidad? La convertibilidad es establecer un patrón de sostén de la moneda. ¿Qué quiere decir? Yo solo puedo imprimir más papel si tengo más reservas que la sostengan a la moneda. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? En esa época el sostén era en general, sí, Bonomo es parecido con una diferencia, que es que Bonomo puso es caballo. La diferencia... ¿no? ¿Qué? En esa época es patrón oro, me imagino, no es dólar. Básicamente era patrón oro, o podía ser en esa época patrón libra esterlina, que era el patrón de la economía mundial. La libra, al tener la libra, el patrón oro, vos podías tener el patrón libra, que era lo mismo que tener el patrón oro, porque era más confiable la moneda británica que otro tipo de cuestión. Pero no importa. Bueno, la cuestión es esa. O sea, ellos abandonan al principio de la Primera Guerra Mundial el patrón de convertibilidad. Esto va a generar una serie de conflictos y esos conflictos se van a agravar brutalmente cuando, después de la Primera Guerra, cuando ellos quieran restablecer alguna forma de convertibilidad, no lo pueden hacer, y menos en el contexto de las reparaciones de guerra, porque si vos tenés que pagar reparaciones de guerra, tenés que imprimir más moneda. Bueno, esto va a generar una profunda crisis inflacionaria que va a ser continua, sobre todo 19, 20, 21, 22, y en el 22 ya se va a ir a la miércoles, y en el 23 va a explotar de una manera brutal, al punto que en un momento, yo qué sé, la paridad empieza siendo 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, cosas que nosotros sabemos porque estamos acostumbrados a ese tipo de locuras, pero imagínense, Alemania en los años 20 era algo totalmente... hasta que en un momento determinado, en 2 años, termina 14-1 la relación marco libra esterlina. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, pasaron de 2-1, 3-1, 4-1 a 14-1, con lo cual esto quería decir que el papel, cuando digo el papel, la moneda alemana no valía nada, absolutamente nada. Esto tiene que ver con 2 o 3 cuestiones importantes. Primero, el abandono de la convertibilidad, que es una condición económica, pero después la profunda crisis económica que se produjo con la guerra, la profunda recesión posterior a la guerra. ¿Se acuerdan que yo dije que hay un año que es 19 de fuerte recuperación, pero que después no tiene sostén porque no hay crédito, no hay nada que lo sostenga y lo apoye? Y por último, el pago de estas reparaciones de guerra. Esto se sostuvo mientras Estados Unidos podía más o menos mantener esta situación, pero Estados Unidos a lo sumo te prestaba guita para que le compres a ellos, no te prestaba guita para que vos hagas otro tipo de cosas. Entonces esto generó una profunda crisis económica que va a llegar hasta el año 23, y un elemento interesante para que les quede claro, digo, a los que algunos que hicieron algunas preguntas previas. El putsch de Múnich es exactamente contemporáneo con el cambio de la moneda. O sea, cuando estalla la crisis de la hiperinflación, que es aproximadamente en el 23, más o menos octubre, noviembre, no me acuerdo si octubre o noviembre del 23, en ese mismo momento que estalla el putsch de Múnich, que es donde Hitler y sus amigotes del partido nazi pretenden hacernos, o sea,
un ataque y un putsch es como un intento de golpe de Estado por la fuerza y cosas por el estilo, es exactamente contemporáneo con el cambio de la moneda que va a ejecutar el gobierno de Stresemann. ¿Quién es Stresemann? Stresemann es un primer ministro que gana las elecciones en el año 22, a fines del 22, principio del 23, y que va a presentar una serie de cuestiones. El tipo va a hacer un par de arreglos. Él no era ministro de Economía originalmente, creo que originalmente él es ministro de Relaciones Exteriores y de algún tema menor. Él va a negociar un acuerdo nuevo con Estados Unidos. Yo creo que se lo dije el otro día, es el de Dowes se escribe, que plantea bajar mucho las tasas de interés de las reparaciones y una serie de beneficios que dan a Alemania para no ahogarla como la estaban ahogando en ese momento. Eso es apoyado. Después hay una serie de cuestiones de abandono de los pagos de las reparaciones, y Estados Unidos le va a financiar una paquete de créditos que le permitan por lo menos recomponer esa economía que estaba tan frágil e inflacionaria. Y en un momento, en noviembre del año 23, el Banco Alemán, el Banco Central Alemán, saca la moneda de circulación, saca toda la moneda de circulación y establece una nueva moneda que se llama Rentenmark. No importa, es Mark algo, para que les quede claro. ¿Quiere decir algo, Rodrigo? De Sach, el Rentenmark de Sach, el milagro de Sach es. Sí. ¿El milagro? De Sach, Rentenmark, sí. Bueno, Sach porque era un ministro. Era el ministro que se le ocurrió la idea de cambiar, hacer el patacón alemán, digamos. Sí, no sé si le ocurrió a él o a Stresemann, que es el jefe de la política esta, pero no importa, no vamos. Puede ser que uno sea el que No, yo porque lo conozco como el milagro de Sach, entonces me parece que fue él. Bueno, no hay problema. No, a mí me parece muy interesante entender la figura de Stresemann, y lo va a entender, si me deja el lunes, cuando lleguemos va a entender por qué yo digo que es muy interesante la cuestión de este tipo. Porque logra un nivel de estabilidad muy fuerte y un gobierno muy sólido Stresemann rápidamente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El tipo agarra un gobierno hecho percha, hecho puré, con unas crisis económicas brutales, con una inflación de por una proporción de no sé cuántos miles por mes. La domina, la doma, la crisis económica, y establece esta cuestión de una fuerte... Lo que hacen es sacan toda la moneda de circulación, o sea, anulan toda la moneda anterior y sacan una moneda nueva convertible, con un criterio de convertibilidad muy estricto. En ese caso, lo que va a haber sectores que se van a ver, acá voy a decir algo que suelo decir, pero que lo voy a repetir porque me hago cargo y me la banco, como diría un patotero fascistoide, que son los teoremas económicos de Jakubowicz. La plata nunca desaparece. Nosotros solemos escuchar a los economistas de derecha, a los economistas liberales diciendo: se perdieron reservas. No, las reservas no se pierden nunca. Alguien se las lleva del banco. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A ver, chicos, para que entiendan, no existe alguien que entra al Banco Central, se lleva la guita y no deja papeles firmados. O sea, el problema es que los tipos estos te dicen: no, se perdió. No se perdió nada, nunca se pierde nada. Cambia de bolsillo la plata, que esto es parte del teorema de Jakubowicz, ¿no? La plata no desaparece ni se pierde, siempre cambia de bolsillo. Con lo cual, si en una crisis alguien pierde, quiere decir que alguien gana. ¿Está claro? No hay... o sea, es todo suma cero en economía, porque si alguien deja de ganar, alguien va a ganar.
Si nosotros cobramos menos de salario, va a haber un sector de la patronal, de los que venden comida, de los que venden servicios, que va a ganar plata. Insisto, con la teoría económica de Jakubowicz, la plata no desaparece, cambia de bolsillo. Entonces, si ustedes entienden esto, esta crisis, bueno, póngale, pero no se van a enterar nunca que confirma mi teoría, así que no importa. Pero digo, ¿por qué explico esto? Porque esto va a hacer pelota importantes sectores del comercio, si quieren, de la época en Alemania, sobre todo los rentistas los va a hacer pelota. ¿Por qué? Porque dejan de tener, o sea, lo que tenían en dinero se perdió. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Los que acumulaban en dinero perdieron cifras importantes. Como siempre va a haber otros que ganan. Digo, cuando hay hiperinflación, es mentira que pierden todos. Pierden los que viven de un salario o los que viven de una renta monetaria, pero los que tienen vacas, los que tienen trigo o los que tienen productos, no pierden. ¿Por qué? Porque empezaron el proceso inflacionario e hiperinflacionario con 100 a 10 pesos cada uno y después van a tener 100 a 12, 15, 200 o 5.000 pesos cada uno. Entonces no perdieron. Entonces, insisto, la inflación no es verdad que jode a todos, jode a algunos y favorece a otros. ¿Por qué los favorece? Porque dirían, y no, pero ellos no son favorecidos. Mentira, sí son favorecidos, porque si vos sos el señor Coto y tenés productos que no pagaste, pero que vendés mucho más caro que los que tenías en un momento determinado, y encima los vas a pagar a los premios, porque ellos pagan a 60, 90, 120, 150, 180 días, pero no solo eso. A tus trabajadores vos le vas a seguir pagando el mismo salario durante un largo periodo de tiempo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque como decía el general Perón, los precios suben por el ascensor y los salarios suben por la escalera, a gatas, cuando suben por la escalera. Entonces, digo, en ese desfasaje ganaste plata también. Insisto, es mentira que la inflación no favorece a nadie, favorece a algunos y desfavorece a otros siempre. Insisto con esa teoría. ¿Está claro o no? ¿Qué va a pasar en Alemania? Esto va a desfavorecer a algunos y va a favorecer fuertemente a otros. Stresemann se empieza a convertir en la figura de la política alemana, logra un alto nivel de estabilidad y hacia el año 24-25 no llega a ser electo presidente, porque va a ser electo presidente Hindenburg, que era uno de los generales, ¿se acuerdan que habíamos dicho que quedaba de la Primera Guerra, de los grandes generales que habían zafado de todas las crisis, de todos los quilombos y cosas por el estilo? Había dos fundamentalmente. Como que no pagaron los platos rotos, que los tipos, o sea, se hicieron los bolos, como que ellos no tenían la culpa de absolutamente nada. Uno es Hindenburg, que va a ser presidente del 25 en adelante, y el otro va a ser Ludendorff, que va a tener un fuerte peso político que va a ser el sostén de Hitler cuando Hitler empieza a desarrollar el Partido Nacional Socialista como un partido importante y que crece y cosas por el estilo, y que después se va a pelear con Hitler acusándolo de las peores cosas, pero Hitler la verdad que se encargaba de hacer pelota a todos sus aliados de una manera rápidamente ejecutiva. Pero digo, este es el contexto en el cual se estabiliza la situación en Alemania. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? La situación va a ser estable y va a haber una rápida recuperación del 24, 25 al 29, y en el 29 van a pasar dos cosas fundamentales. Una, la crisis del 29, con lo cual Alemania, que había recuperado un alto nivel de industrialización y de actividad importante económica, producto de la crisis del 29, va a tener un cimbronazo muy fuerte. ¿Por qué?
porque la crisis del 29, que la vamos a explicar entre el lunes y el miércoles próximo, va a generar un crack económico mundial que va a cortar los flujos de comercio internacional. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y la economía alemana es una economía industrial exportadora de determinado tipo de productos y la economía alemana tiene, por otro lado, fuertes flujos de importación, sobre todo de alimentos. Al cortarse esos flujos y vos no contar con ese tipo de cuestiones, pero tu economía sigue teniendo, no es que habían salido totalmente las deudas y cosas por el estilo. Obviamente el ritmo de crecimiento les permitía manejarlas de una manera mucho más acomodada. La crisis del 29 interrumpe este proceso fuertemente y le va a pegar un impacto brutal a la economía alemana. Y el segundo elemento importante en este contexto de condicionamientos es que se muere Stresemann. O sea, el personaje que había desarrollado todo este tipo de recuperación y de recuperación de la economía alemana y de la política, los había calmado un poquito, Alemania había vuelto a la Sociedad de las Naciones en el 25-26, ya lo miraban con un poco más de respetabilidad y cariño, estaba produciendo cierto nivel de reacomodamiento, se muere, como sucede con la gente. La gente tiene un ciclo en el cual en algún momento se muere, cuanto más tarde mejor, pero digo, esto pasa. Entonces, muchas veces hay circunstancias totalmente delirantes que generan condiciones muy particulares. Yo siempre digo lo mismo. Nosotros siempre nos preocupa pensar por qué surge el peronismo en el año 43. No lo discutan esto con mi amigo Madariaga porque no me interesa, pero digo, yo siempre hago el siguiente comentario, ¿no? El peronismo que empieza a surgir a partir del golpe del 43 tiene un montón de explicaciones recontra importantes, chetas y cosas por el estilo, marxistas, no marxistas y cosas por el estilo. Hay un hecho fundamental. En el año 43 había dos personajes que iban a participar de las próximas elecciones, que eran Agustín Justo, por un lado, y Marcelo T. de Alvear por el otro. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Claramente el sistema político argentino tenía posibilidades de representación de dos proyectos capitalistas totalmente coherentes, que hubiesen sustituido fácilmente al gobierno de Castillo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y hubiesen construido alianzas con el Partido Socialista, con aquello, con toda la parafernalia de partidos que había en ese momento. ¿Qué pasa en el año 43? Se mueren los dos. Entonces vos tenés que van a ver dos grandes figuras políticas que van a participar de las próximas elecciones y se mueren. En ese contexto aparece un agujero donde no hay liderazgos políticos importantes, Castillo quiere seguir haciendo de las suyas y esto genera una crisis muy fuerte porque las fuerzas políticas en ese momento no soportan el autoritarismo de Castillo, que además ni se hubiese atrevido a hacer nada en contra de Justo y Alvear porque eran figuras muy importantes del espacio político. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces, insisto, siempre este tipo de circunstancias fortuitas y no naturales, que son que se muera Stresemann, habilitan vacíos que después van a ser llenados por los que puedan llenarlos en ese caso. En el caso de Alemania hay otro proceso muy importante que es, ¿se acuerdan que habíamos dicho que en Rusia en el año 28 se acaba con la ANEP, 28-29 se termina la ANEP y se produce el proceso de colectivización forzosa que va a llevar a terminar con los campesinos, o sea, retomar el ritmo casi del comunismo más brutal, si quieren, más estatista y cosas por el estilo. Ese cambio que se produce en la Unión Soviética en el año 28 tiene una implicancia en la política en general, que es el dejar de lado la posibilidad de construir alianzas importantes en el seno de la izquierda y en plantear fuertemente
que la política que van a llevar adelante todos los partidos comunistas del mundo es clase contra clase, y es una política, si quieren, mucho más radical y mucho más ajena a las posibles alianzas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? ¿Cómo se va a traducir esto en Alemania hacia el año 31, 32 y 33? Que el Partido Comunista Alemán, que era necesario en la alianza con el Partido Socialdemócrata Alemán para la construcción de una mayoría más o menos importante en este tipo de definición electoral, adquiere una política totalmente intransigente para con los socialdemócratas, con un argumento que, visto post facto, es bastante criticable, que decían, es lo mismo la sociedad, casi cualquier parecido con la actualidad de nuestro país no tiene ningún viso de realidad. ¿Qué dice en ese momento el Partido Comunista Alemán? Es lo mismo la socialdemocracia que el nacionalsocialismo. O sea, el argumento es ese, son lo mismo. Entonces, ¿por qué se ríe Bonomo? No lo entiendo. Y en ese argumento los tipos permiten, rompiendo esa posibilidad, estamos hablando de dos partidos de masas, estos dos partidos en Alemania en ese contexto tenían una influencia muy importante, muy fuerte y muy significativa. Habilita no el triunfo, porque el Partido Nacional Socialista no logra un triunfo en la primera elección, pero en las elecciones del año 30 pasa de ser el noveno partido a ser el tercero, y después a ser el segundo, y después a ser el primero. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? En 2-3 años, un grupo que era marginal de la política, insisto, en el año 30 el partido, cuando van a las elecciones en el año 30, en el orden de los partidos que tenían acceso al Parlamento, al Reichstag, el partido nazi estaba en 9º puesto. Y en las elecciones del 30 subió al tercero, y después subió al segundo, y después subió al primer puesto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En un proceso muy corto, tiene un crecimiento muy fuerte en el tema electoral y en la cantidad de diputados. Insisto, tampoco llega en el año 33 a tener una mayoría propia. Construye con otros partidos con los cuales se alía la posibilidad de que obtengas el lugar de canciller para Hitler, pero no es que tenga una mayoría propia significativa de ellos solos. Bueno, ¿alguna pregunta, chiques? Se fueron todos a la mierda. Tomé lista y se fue Ferrari, después se queja de que se aburre, que se levanta muy temprano, ¿viste? Es como mi ex amigo Tomás, ¿viste? Que en una época hacía todos los días alguna pregunta, aunque sea descabellada, pero ahora me abandonó. Sí, profe, yo estoy acá, no tengo ninguna pregunta. No, fue una joda, Tomás, está bien, pero digo, nadie tiene preguntas, Profesor, entré Sí. tarde a la clase, digo por la asistencia, disculpe. No sé quién es el que... Argañarás. Argañarás. Espere que ya le digo, Argañarás, si está presente o no está presente. No, no está. A ver, qué cagada que es esto de las listas. Te toman con el nombre. Esperame un segundo que ya te digo. Sí. No, no lo tengo, Argañarás. Bueno, espere que, bueno, después lo agrego, Argañarás, pero... Profe, de mí, después si se puede fijar, también le agradecería. ¿Quién es usted? Facundo Benítez. Justo cuando pasó lista me fui al negocio. Bueno, ahora me fijo, después me fijo, Benítez. Al final, yo pregunto, ¿tiene alguna pregunta diciendo, bueno, van a decir algo inteligente, algo lúcido? No, algún comentario, ¿no? Lo único que les preocupa, no, pónganme el presente, No. que yo llegué, yo no me fui, me porto bien. Dale, no hay problema. Gracias, profesor. Insisto, no hay preguntas, chiques. Se quieren ir a la No. mierda. ¿Cómo A mí quieren? lo único que me quedó, no es ni siquiera una pregunta, pero
Comentaba usted que la xenofobia se dio principalmente en Alemania y me sonaba, o sea, en esta comparativa de los fascismos europeos, y me sonó, digo, me chocó con la eugenesia, digo, contemporánea que se daba hasta acá, digo, en cualquier ámbito, incluso entre anarquistas, digo, como que esa xenofobia no entiendo por qué estaba más arraigada en Alemania que en otros lados, cuando en realidad está, según mi concepción o lo que yo tengo entendido, la postura eugenésica tenía un valor, incluso un estatus científico bastante importante. No sé si ya para esa época. No, a ver, vamos a decir una cosa. Esas posturas son importantes también en los países. Digo, yo el otro día cuando hablé de Estados Unidos, pare un poco, amigo, digo, cuando yo hablé de Estados Unidos, dije que en Estados Unidos, en los 20, hay un brote muy fuerte del Ku Klux Klan. No sé si se acuerdan que lo nombramos, dijimos el Ku Klux Klan. Digo, si hay una postura Se congeló la imagen, profesor. No se lo escucha. Eso. ¿Me escuchan o no? Y ahora sí. Se había quedado tirado. Bueno, discúlpeme, vuelvo. No sé si escucharon lo del Ku Klux Klan. No dije que estos grupos de derecha tienen un componente racista, xenófobo, lo que sea. Dije la semana pasada, no, el lunes, cuando hablamos de Estados Unidos, dije: en Estados Unidos hay un fuerte auge del Ku Klux Klan. ¿Se acuerdan que hablamos de Griffith, de la película, de esto, de lo otro? Dije también que hay un montón de leyes anti-inmigratorias que son las leyes de residencia y a las leyes contra los anarquistas que en la Argentina se votan en la hay una fuerte persecución que dimos el ejemplo cuando dijimos Sacco y Vanzetti, que es un caso muy parecido al de Radovisky en diferente magnitud, con una diferencia. Radovisky le metió un bombazo a Falcón, o sea, de eso no quedaba duda, y no es que todos decían Radovisky es inocente. Y en el caso de Sacco y Vanzetti no tienen nada que ver, los acusan falsamente. O sea, el racismo, esa postura eugenésica que usted plantea, en Inglaterra es el discurso victoriano en ese momento. O sea, el discurso que justifica el imperialismo fundado en que le estamos llevando el progreso a los pobres negros, a los pobres asiáticos y a ese tipo de civilizaciones. O sea, doy otro ejemplo. No estoy negándolo, Maxi, estoy diciendo al contrario. Aparece la Unión Sudafricana. Porque nosotros después hablamos de Sudáfrica y del apartheid. Aparece en ese periodo. Sudáfrica como Estado independiente empieza a surgir entre los 20 y los 30. No es una cuestión. Entonces existe ese... en la Argentina hay fuertes movimientos nacionalistas en ese momento. En los años 30 se constituye el nacionalismo, está Ibargüen, están todos los fachos que uno conoce, son de esa época. Póngale los 20, diría alguno cuando lea Lugones, pero empieza a surgir ese tipo de cuestiones. O sea, es un proceso mundial. En el caso de Alemania, esta cuestión es más fuerte en su... O sea, porque además lo escriben, lo convierten rápidamente en ley. Hay leyes que establecen cuando surge el nazismo, pero recién en los años 30 y pico, que establecen el criterio de nacionalidad, el criterio que tenés que ser ario para determinado tipo de cuestiones, y la situación de pueblos inferiores directamente, a los cuales se les quita la posibilidad de ciudadanía. Insisto, en un lugar como Alemania, donde había una ciudadanía de origen
y religión judía que hacía 150 años que teníamos un protagonismo muy importante en diversas ramas de la educación, la filosofía, la academia, la economía y ese tipo de cosas. Grandes empresarios. Los dueños de las empresas más importantes siderúrgicas. Entonces, digo, ese es el contexto. Dije, en Italia no era tan así. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? No es que hay una persecución directa contra los judíos o contra, digo, surge recién en los 38-39 este tipo de persecución, que no quiere decir que sean mejores ni peores unos que otros, quieren decir que institucionalmente es más fuerte el componente xenófobo en el nazismo alemán que en los otros fascismos, digo, como componente interno. Capaz que en los otros es más fuerte el autoritarismo corporativo, si querés. O sea, tienen una lógica corporativa mucho más cuestión. Lo de la virilidad y ese tipo de cuestiones es común a los dos, esta cuestión del macho fuerte, de la actividad física, ese tipo de cosas. Digo, hay películas de una mina llamada Leni Riefenstahl, que es medio impronunciable, que el pobre mina, o sea, le arruinaron la vida, porque la mina era una cineasta mujer que es contratada en esa época por Goebbels y por otros más para hacer algunas películas. Y la mina las hace, no estoy diciendo que no tuvo ningún beneficio, nada por el estilo, pero digo, en un momento en el cual el cine alemán era un cine muy importante en el mundo, probablemente el más importante, y muchos de sus directores se rajan a Estados Unidos porque ven al nazismo como un fenómeno no demasiado liberal. Y filma algunas películas donde ellos hacen el culto a los deportes alpinos, a la gimnasia. La gimnasia es muy de estas corrientes. La gimnasia como un elemento así que nos hace hombres duros y resistentes, en ese sentido. ¿Alguna otra? Discúlpeme, pero no es que esté en contra de lo que dijo Maxi, digo, es con matices. No, se entiende perfectamente. Lo que no había llegado a notar era esta institucionalización, digamos, esta legalización de la xenofobia. No, tienen leyes que dicen hasta la tercera generación o sea, te hacen, vio lo que se hacía, el análisis de blancura de sangre en las castas coloniales. Vieron que tenías el 25%, el 75% de cristiano viejo y esas boludeces, pero las hacen en Alemania en el siglo XX. Digo, a eso me refiero, eso, 75% de blanco puro. Y hubiese estado jodido ahí yo. ¿Por? No, sur de Italia, medio morocho. Yo me llamo Jacobo y yo me vengo a correr con un 4 de copa. Bueno, sí, eso me crié en una familia, yo era el nieto mayor en mi familia paterna, y me fumé durante años la letanía de mis abuelos hablándome de los hermanos que habían muerto en la guerra y que habían sido asesinados. Ojo, con todo respeto, yo lo quiero mucho a mi abuelo, lo que quise y cosas por el estilo, pero digo, no me corra con eso de la paranoia y la persecución, porque fui a una escuela judía de niño, no se imagina lo que es eso. Por suerte me echaron en un doble proceso. Me autoeché, o sea, me echaron porque los provoqué a que me echen, más o menos, pero digo, pero no, sí, es comprensible lo que usted dice, pero igual a mí me quedan cosas, yo la verdad que, y lo peor de todo es que yo sé mucho más alemán que otros idiomas, y lo entiendo, o sea, inglés entiendo más o menos, pero en el cine no tanto, pero en el cine, yo veo una película alemana y la entiendo más de la mitad sin ningún tipo de problema, es una cosa, y mire que podría haber, digo, mis abuelos eran polacos, no eran de origen alemán. Yo polaco no entiendo nada, pero nada, o sea, no, es como que para el polaco y el chino mandarín para mí son iguales, pero digo, el alemán es una lengua que no sé por qué tengo esa facilidad, sí sé por qué, porque
como fui a una escuela judía de niño, estudié yiddish muchos años y ahora entiendo más alemán que yiddish seguramente, pero porque después me dediqué a tratar de leerlo y cosas por el estilo, pero no, yo qué sé. Profe, una consulta en base, bueno, que usted tiene conocimiento de lo que es un colegio judío. ¿Cuáles son las...? 50 años que me excomulgaron, más o menos. Bueno, pero fue, digamos, ¿sabe Sí. cómo es la dinámica? No tiene nada que ver con los que son ahora con lo que eran en esa época, pero lo escucho, ¿qué? Ah, bueno, no, digamos, la currícula, respetan esas cosas, lo que es la currícula... Yo fui a una escuela secundaria que tenía la parte oficial y la parte oficial son las materias que tenés que cursar. Y el título es el mismo. Después, digo, yo te estoy hablando de lo que... Yo terminé la escuela en el año 74. Pero... Sí, la currícula es exactamente la misma. Después, digamos, todo lo demás, lo que es y eso lo tiene como extra programática. Digo que Yiddish no existe más. Es una lengua que ha muerto definitivamente. O sea, no. O sea, es como si... O sea, creo que ahora hay más estudios de mapuche que de Yiddish en el mundo. Te lo digo, y lo digo con todo respeto. Es como una lengua que se estudia hoy en París y en 2 o 3 lugares más de Europa y poco más. Se sostiene porque es hablado por los hiperreligiosos, ¿viste? Esos que andan con todo el circo en Jerusalén, no hablan hebreo, hablan en yiddish entre ellos. Y en estas comunidades norteamericanas, ¿viste? Que usan esos gorros medio raros. Sí. Del cual hicieron esta serie poco ortodoxa o ortodoxa, esa serie. O sea, ahí vas a ver, en esas comunidades se habla yiddish, pero si no, no se habla. En Israel casi es una lengua ignorada y no querida por la escuela oficial. Pero ¿por qué? ¿Cuál es su pregunta? Sí, se estudian las materias comunes, son las materias comunes, y después le dan mucha bola a los estudios bíblicos. A mí eso me gustaba, pero no era creyente y nunca me puse la gorrita para cosa que provocaba que mis profesores me odiaran terriblemente, me querían cagar a piña más o menos. Pero y después para saber, digamos, que nunca tienen historia judía, tienen literatura judía, esas pelotudeces, con todo no tienen. Pero digo, desconozco cómo es el funcionamiento de esas escuelas porque cambió mucho en las últimas décadas. En el año 2001-2002 había un aviso en el diario para director de una escuela y yo me presenté. Me acuerdo que llamé a una amiga que estaba muy vinculada a la comunidad judía, que había sido, yo fui a una escuela judía hasta que me echaron en 5º año. Y la llamo por teléfono, yo la había visto en algún, no sé, 2 o 3 veces en los últimos 20 años, la llamo y digo, che, mirá, voy a ir a tal lugar, y agarra y me dice, espera, vamos a tomar un café, y nos encontramos con ella y con el... Me dice, no seas pelotudo, portate bien, porque me conocían y me habían escuchado en los últimos 20 años. Entonces me acuerdo que me instruyó y me dijo, vos tenés que ir a decir esto, decir aquello, portate bien. Entonces yo me acuerdo que en un momento le digo, mira, mi límite es el Estado de Israel. Era el momento que habían matado a Rabin y a alguien más, entonces había, creo que la época de la, no sé si la primera o la segunda intifada, la del 2000, 2001, 2002. Y me acuerdo que me decían, no seas boludo, bueno, toda una discusión, yo fui y me presenté, tuve una entrevista tipo 6-7 de enero, con una mina para el cargo de, o sea, pasé todos los filtros, que todo lo otro, para ser director no sé de qué cuarto, de estudio, de la parte oficial. Y me acuerdo que estuve como 2-3 horas de entrevista, una cosa que yo nunca me había pasado en un trabajo. Primero, nunca me presenté en mucho trabajo para la docencia, no tuve nunca. Pero más largo que un concurso para director en la provincia, te digo, es terrible, una cosa... Y como 2 horas me la piloteé, hasta que me preguntó algo sobre el sionismo y el Estado de Israel, y yo ahí no, dije, mi límite es y yo dije, bueno, no, yo eso no. O sea, la quise pilotear, pero no pude. Pero, no, tienen una parte oficial normal, común, como cualquier otra. ¿Alguna otra pregunta? Nos podemos retirar. Tienen clase con el
camarada Madariaga. Bueno, me voy a ir a preparar el acto del 9 de julio, al cual me han convocado y no pude evitar, intenté, pero bueno, voy a ir a preparar mi benemérito discurso, que va a ser muy cortito, porque me dijo que tengo entre 5 y 10 minutos y voy a tratar de hablar menos de eso. Así que... Sobre el viernes no hay clases, entonces... ¿Y cómo va a haber clases si es feriado? No, ¿cómo qué sé yo? ¿Cómo va a haber clases si es feriado? No, ¿qué va a haber clases? No, lo que dicen que van a hacer el acto el mismo día, cosa que yo me preguntó, ¿le molesta? Yo dije, yo me acuerdo, yo iba al acto el 9 de julio, nos cagamos de frío el 9 de julio en la escuela, tenías que ir con pantalón corto, guardapolvo al acto el 9 de julio, cuando yo era niño. Eso muestra que soy muy viejo. Pero, y el 25 de mayo, el 9 de julio era el mejor día para nosotros porque nos daban chocolate y esas boludeces en la escuela, que era una cosa como si fuésemos una cena en el no sé, en el Sheraton, una cosa por el estilo para los niños. Pero bueno, si no tienen más preguntas, me voy a continuar con mis actividades. El viernes trate de no ir a clase, Silvia, por las dudas, les recomiendo. No creo que no sé, dice que el viernes pasado no tuve clases, por eso me dio como que me perdí. Pero tiene contacto con sus profesores, no sé quién tiene los viernes, pero digo... Jorge, la profesora Jorge, creo que el viernes pasado no tuve clases. ¿Le pasó algo? ¿Tenía algún problema familiar? No me acuerdo. ¿Algo? Y yo tuve problemas, falleció un familiar muy cercano. Bueno. Primero con una internación, después falleció. Es que no hay problema, Silvia, resuélvalo, pero no va a haber clase. Okay. Vámonos, porque acá ya hay gente que se está abrazando como si fuese el Dibu Martínez atajando penal. Digo, ¿quién erró el penal ayer? Tenía que ser de Racing. Metió el primer gol, profesor. ¿Quién? Lautaro Martínez. No, pero Lautaro Martínez es un ser humano. Bueno, usted lo dice por De Paul. Bueno, uno y uno. Qué pecho frío que es ese pibe. ¿Siempre fue así? Pero los dos jugaron en la primera de Racing. El pibito se fue temprano, Tiene miedo. Sí, pero lo hizo Pepe Santoro. Tenía miedo que lo mufen, se fue antes con 16 años. Acá me van a mufar. No se quiten el apodo. Se fue, ¿sabés por qué se fue? Yo, aparte de que sigo las boludeces del Pepe Santoro, yo lo vi a Santoro atajar. Digo, lo vi ganar 7 Libertadores, sí, las primeras 3 Libertadores. ¿Cuántas tienen ustedes, che? ¿Cuántas tienen? Todas las pelotas en los palos pegaron ese día. Así. ¿Con quién? Con la Juventus. Pero no estaba el Pepe ya ahí, boludo, ¿no? Sí. No, Santoro no estaba con la Juventus, ya no estaba Santoro, me parece. No. Yo lo vi atajarle contra el Santos y ganarle 3-0 al Santos con Pelé en la cancha. Digo, cosa que usted, no sé si pudo alguna vez... Fácil le ganó antes al Santos. ¿En un partido por una copa de leche? No, por la Libertadores. ¿Qué Libertadores? La Libertadores del 67, la más larga de la historia. Si yo estoy hablando de la Libertadores del 62, huevón, ¿qué me estás diciendo? Bueno, no estaba, Pelé no jugaba 66, más. Perdón. 66, perdón. ¿Qué? 66. Pero no jugaba en el Santos Pelé, creo ya, 67 campeón del mundo, porque ustedes la perdieron. Primer campeón del mundo, Racing. Bueno, y la única vez, ¿no? Nunca. ¿Cuántas veces más jugaron? Una. No, me parecía, ¿no? 100% de efectividad, una jugada, una ganada. No, 100, porque... Pero contra un equipo de Escocia, profesor. Contra un equipo de Escocia encima, lo compara con la Juventus. Sí, no, yo me acuerdo que tenían un jugador... El Ajax no tocó. No, una cosa, jugaron contra... Ayer vos no viste ninguno, porque Escocia, no lo puedes saber. Nunca más jugó, es como la copa que ganó River contra el Steaua Bucarest, ¿viste? Eso que vos decís, ¿cómo llegaron? Sí, el Bucarest de no sé qué, sí, tal cual. No, pero nosotros jugamos con el Inter,
mi viejo me contó todo, somos todos fanáticos, así que los Inter que nos tocaban eran casi más de 6-7 jugadores de selección de Italia. No me lo diga el profesor, a vos te lo tuvieron que contar también, así que Sí, pero escúchame, Bueno, pero voy a decir la algo. tuya, no, Rodrigo, la tuya es Rodrigo. una sola. tenés ¿Qué le 3 hijos, nunca lo vieron pusieron? campeón. ¿Le pusieron Rodrigo por default, che? No, tengo como 2 No, yo sudamericanos la nací, vieron yo mis nací en el hijos. 86, soy Rodrigo Armando. Sí. Ya Soy en sé. el 86, Rodrigo Armando, ahí está. Rodrigo Armando. ¿Y por qué Rodrigo Armando? Sí, Rodri, 2010-2017. Soy del 86 yo. Pero es que es del 86, pero ¿y por qué Rodrigo? No sé, le habrá gustado a mi mamá, una ascendencia alemana, qué sé yo. ¿Qué tiene que ver? Rodrigo. Sí, Rodrigo. Vayan con Madariaga, por favor, porque no. Me tira besitos, no, esto ya es una cosa que no tiene nombre. Bueno, chicos, los veo, pórtense bien. O pórtense mal, que tal es con otro ahora. Chao, buenas noches, profesor.